Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Historia en Pantuflas. En esta oportunidad iniciamos un ciclo de videos en el que trataremos un tema fundamental para entender la historia de la humanidad. Hablaremos de la antigua Roma. Veremos la historia de la ciudad de Roma desde sus orígenes míticos y el emplazamiento de la monarquía hasta la caída de la misma y su transformación en una república, el auge y la expansión, posteriormente su conversión en un imperio, las divisiones hasta su fragmentación definitiva. Durante el presente video recorreremos los primeros emplazamientos y el origen de los mismos dentro de su región en la península itálica, la relación con el resto de los pueblos que habitan ese lugar y finalmente iremos hacia un análisis de la primer forma política que tuvieron los romanos, que fue la monarquía. La llanura del Lacio, región del centro-oeste de la península itálica, es el sitio donde se instaló la ciudad de Roma. La región presenta condiciones muy propicias para su poblamiento, tierras fértiles dotadas de una serie de colinas fáciles de defender y bien provistas de agua potable a orillas del río Tíber, que a esa altura es fácil de atravesar. Según el mito, Roma fue fundada por Rómulo, descendiente real de una ciudad vecina. Rómulo y su hermano gemelo Remo eran hijos de Marte, dios romano de la guerra, y la noble Rea Silvia. Por miedo a las represalias de su familia, Rea Silvia abandonó a los gemelos a orillas del río Tíber, en donde los encontró la loba Luperca, quien los adoptó y alimentó hasta que crecieron. Una vez adultos, los dos hermanos compitieron por el honor de la fundación de una ciudad, y en esa disputa Rómulo asesinó a Remo y después fundó la ciudad de Roma en el año 754 a.C., convirtiéndose así en su primer rey. En realidad, de acuerdo con los estudios realizados por los arqueólogos, la zona estuvo habitada desde tiempos muy remotos, mucho antes de la fecha mítica de fundación de Roma. Las primeras señales de ocupación del territorio son tumbas que se remontan al año 1000 a.C. De acuerdo con el estudio de los restos hallados, los arqueólogos piensan que por esa época había pequeños poblados organizados de manera muy simple, de acuerdo con relaciones de parentesco. Los restos materiales de fines del siglo VIII a.C. muestran la presencia de una sociedad dividida según posición económica. Por ejemplo, se han encontrado lujosos ajuares funerarios que demuestran la existencia de una aristocracia dirigente. Sin embargo, Roma no era todavía una unidad política. Se cree que por ese entonces era una especie de federación de aldeas que contaban con algunas formas de participación comunal. El Lacio se encontraba entre dos áreas donde se habían desarrollado importantes culturas. En el sur de Italia, desde el 770 a.C., los griegos habían comenzado a fundar ciudades que luego tendrían un importante desarrollo, como las futuras Nápoles, Cumas y Tarento. Al norte, en la zona llamada Etruria, se encontraban los etruscos, organizados en ciudades-estado independientes como Velos, Ceres y Bulsi. Los etruscos, a su vez, se expandieron también hacia el sur, a la zona de Campania, cuya ciudad más importante fue Capua. La llegada de los griegos a Italia tuvo consecuencias muy importantes. Etruria, el Lacio y Campania adoptaron muchas pautas de la cultura griega. Las aristocracias locales trataron de copiar los comportamientos griegos y se relacionaron a través del intercambio de regalos, bienes de prestigio y el establecimiento de alianzas matrimoniales. Los habitantes de la península itálica adoptaron el alfabeto griego y lo modificaron para escribir el latín y el etrusco. Este era el alfabeto latino que hasta el día de hoy utilizamos. A finales del siglo VII a.C., los distintos asentamientos existentes en esas colinas empezaron a expandirse a partir del aumento de la población y posteriormente se unificaron. Sus habitantes comenzaron a utilizar la piedra para construir edificios y monumentos y a planificar los espacios urbanos. La primera manifestación de esos avances fue la pavimentación del foro, un espacio público donde la gente se reunía y que también funcionaba como mercado. Poco después, comenzaron a construirse edificios públicos y templos. De esta forma Roma se empezó a parecer desde el punto de vista edilicio a las ciudades-estado griegas, que conocemos con el nombre de poleis. Como Roma estaba en un lugar privilegiado para el control de las rutas comerciales, desde su origen allí convivían personas de diferentes orígenes y tradiciones que contribuyeron a conformar la fisonomía del pueblo romano. Para esa misma época los romanos comenzaron a utilizar con mayor frecuencia la escritura. Una de sus principales y primeras manifestaciones
es un calendario bastante complejo que organizaba el tiempo cívico y religioso de Roma. El uso de la escritura está evidentemente relacionado con la necesidad de facilitar la organización de una sociedad crecientemente compleja. También en este periodo, los romanos se dividieron en 3 grupos llamados tribus, aunque luego el número se incrementó. Es probable que esa división, basada en el territorio, respondiera a las necesidades políticas y militares de la polis, pero la tribu romana además era una división administrativa, indispensable para el cobro de los tributos. Para los historiadores actuales, el periodo que denominamos la monarquía romana es, en muchos aspectos, un enigma. No hay certezas de sus fechas, de sus personajes o de las cosas que efectivamente ocurrieron allí. De hecho, los romanos escribieron su propia historia en los siglos II y I a.C. Tito Livio, Plutarco, Dionisio de Halicarnaso, entre otros, fueron grandes historiadores romanos del período que escribieron la historia de Roma desde su fundación y ayudaron a consolidar el mito de origen de Roma. La monarquía había tenido lugar mucho tiempo antes. Los romanos sostenían que el primer rey había sido Rómulo y que luego lo habían sucedido otros 6. Según el mito, los reyes romanos fueron Rómulo, quien gobernó entre el 753 y el 717 a.C., Numa Pompilio, entre el 717 y el 674, Tulio Hostilio, 773-642, Anco Marcio, entre el 641 y el 617, Tarquino Prisco, entre el 617 y el 578, Servio Tulio, entre el 578 y el 534, y finalmente Tarquino el Soberbio, quien gobernó entre 534 y 509 a.C. Las figuras de Rómulo y de sus 3 sucesores no parecen ser personajes históricos, sino más bien figuras míticas. Se cree, sin embargo, que el comienzo de la monarquía estuvo ligado con los cambios producidos hacia fines del siglo VII a.C. y que dieron comienzo al desarrollo de la ciudad-estado. El historiador Tim Cornell sostiene que su origen se sitúa cerca del año 625 a.C., fecha más probable que la que indica el mito de la fundación de Roma. Los últimos 3 reyes aparecen de forma más clara en los documentos. Sus nombres indican una ascendencia etrusca, por lo que algunos historiadores sostienen que hubo una especie de dominación etrusca en la región. Otros historiadores, sin embargo, plantean que los romanos serían lo suficientemente abiertos como para permitir que familias influyentes y poderosas de la región llegaran también al poder. Los 2 reyes históricos más importantes para la historia romana fueron Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. El primero creó instituciones similares a las que tenían las ciudades griegas. Organizó un censo en función de los niveles de riqueza para incorporar a los ciudadanos romanos al ejército. Disolvió las antiguas tribus y creó nuevas tribus basadas en el territorio, formadas por los ciudadanos que nacían en esas localidades. De esa manera incorporó nuevos miembros a la comunidad de los romanos. Esto permitió la ampliación de las falanges de infantería y Roma pronto se convirtió en una gran potencia militar de la zona central de Italia. Servio Tulio también comenzó a rodear la ciudad con murallas para protegerla de sus enemigos. El otro rey, Tarquino el Soberbio, es quizás el responsable de que la monarquía haya sido tan menospreciada por los romanos posteriormente. Su gobierno fue sinónimo de autoritarismo, corrupción y degeneración. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la violación de Lucrecia, una noble patricia romana, por parte de su propio hijo Sexto. Un pariente de Lucrecia y sobrino del rey, Lucio Junio Bruto, convocó al Senado, que decidió la expulsión de Tarquino en el año 509 a.C. Más allá del mito, otra de las razones por las cuales los patricios decidieron echar a Tarquino el Soberbio y fundar una república bajo su control, es que el rey Tarquino había intentado ganarse el apoyo de los sectores que no eran parte del patriciado, es decir, los plebeyos, concediéndoles derechos políticos con el objetivo de darle un carácter hereditario al cargo. La reacción patricia nos hizo esperar, expulsando al rey y su familia de la ciudad. Ese fue el comienzo del período denominado República Romana. Algo más que habría que mencionar sobre la monarquía romana es que era electiva, es decir, el rey era elegido por el voto y este conservaba el cargo hasta que moría. Cuando sucedía esto, el derecho de gobernar no era transferido a su descendencia, sino que el poder regresaba a un consejo
liderado por las principales familias, el cual nombraba un nuevo rey. Este consejo era conocido con el nombre de Senado. El rey tenía funciones políticas, religiosas y militares. Por el otro lado, el Senado, además de coronarlo, era un consejo consultivo que lo asesoraba. Aunque en este video nos topamos en varias partes con explicaciones más bien míticas sobre elementos históricos, en realidad tenemos que aclarar que hay una diferencia entre explicaciones mitológicas y explicaciones más bien teóricas y comprobadas. Sin embargo, hasta tanto no haya comprobación definitiva, estas teorías ayudan y mucho a alumbrar un poco el camino que tratamos de explicar. Hasta acá llegó la parte de la monarquía y este video. En el próximo video nos encargaremos de la parte de la república, que es el periodo de mayor conflictividad social y además el gran momento de la expansión romana por el territorio de la península itálica, Europa, África y más allá. Muchas gracias y los esperamos la próxima. Espero te haya gustado el video. Ya que estás, suscribite, comentá, danos me gusta o criticá. Nos vemos la próxima.